Y me gustaría, pues, a mí, antes de empezar con el mensaje de esta mañana, pues yo también quiero agradeceros a nombre mío, a nombre de mi esposa y de mis hijos, de mi familia, por que hemos sentido realmente muy cerca vuestro amor, esa cobertura espiritual 5G, con fibra divina. Así es que muchas gracias de corazón por vuestras oraciones. Mi esposa pues ya ha podido venir hoy, está recuperándose, y cuando ella pues estaba ya en casa después de haber sido operada y de haber estado ingresado un par de días, pues caí enfermo yo. Así es que había días que parecía la clínica del Pilar, mi casa, pero bueno, la verdad que os agradecemos de corazón vuestro apoyo, vuestro amor, vuestras oraciones, y que estamos realmente muy agradecidos al Señor por vosotros. Así es que es un tema realmente, a mí me ha tocado, os digo sinceramente, es un tema que voy a orar para que el Señor me ayude y pueda el Espíritu de Dios realmente comunicarnos una idea que yo creo que está en la Escritura, y eso es lo que voy a intentar yo hacer hoy: el tremendo valor que tiene el pobre para Dios. ¿Vale? Así es que, Padre, te agradezco por tu palabra, porque realmente sin ella estaríamos ciegos, estaríamos yendo a tientas sin saber cómo eres tú. Pero tú has querido dejarnos tu palabra en primer lugar para que te conozcamos, para que sepamos cómo eres tú, para que sepamos lo que tú amas, lo que es importante para ti, para que conozcamos y vivamos tus prioridades. Y las nuestras las ajustemos y a veces las descartemos para apropiarnos de las tuyas. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque creo que si hay algún tema donde tu palabra es luz, es precisamente en este tema. ¿Qué hemos de hacer con los pobres? Abre nuestro corazón, Señor, en esta mañana, que tu Santo Espíritu realmente suavice y que el arado de tu gracia prepare esa siembra preciosa de tu palabra en esta mañana en nuestros corazones. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Tres puntos esta mañana en cuanto a este tema acerca de los pobres. El primer punto es muy simple: lo que tú le haces al pobre, se lo haces a Dios. ¿Vale? Ese es el primer punto. Lo que le hacemos al pobre, le hacemos a Dios. Así de claro, así de sencillo. Ya veréis que hay unos cuantos proverbios que están ahí escritos, y yo creo que todos van en la misma línea, tanto en el sentido positivo, lo que le hacemos al pobre en el sentido positivo, se lo estamos haciendo a Dios. Y en el sentido negativo, o sea, lo que le estamos haciendo negativamente al pobre, también se lo estamos haciendo a Dios. Y el segundo punto tiene que ver en cómo Dios legisla. Ya sabéis que el legislador es el que hace las leyes, el que las crea, el que las elabora, el que las implementa, el que las pone en marcha. Dios legisla pensando en el pobre. Ya me gustaría a mí saber, de hecho le pregunté a mi hijo Daniel, que está un poco con la Constitución española, a ver si la Constitución española menciona al pobre. No elucubra tanto con la pobreza, que es más filosófico y todo esto. Si dice algo en cuanto al pobre, ¿vale? Ese ser de carne y hueso que a veces no queremos mirar, que a veces retiramos enseguida la vista de él. Me gustaría saber si las constituciones de los países, de las naciones, piensan en el pobre, legislan pensando en el pobre. Pues ya veréis que en el segundo punto
Dios legisla pensando en el pobre. Y yo diría favoreciendo al pobre. Dios se moja por el pobre, da la cara por el pobre, defiende al pobre. Y el tercer punto es, Dios ruge. Dios ruge contra las injusticias contra el pobre. Esos son los 3 puntos de esta mañana. Lo que le haces al pobre, le haces a Dios. Dios legisla pensando en el pobre y ruge, le indigna sobremanera. Se enfurece Dios contra las injusticias contra el pobre. Fijaros el primer punto, ahí tenéis esos proverbios. El que oprime al pobre ofende a su creador. El que se burla del pobre ofende a su creador. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Al Señor presta el que da al pobre. ¿Veis claramente? Se ve cómo Dios se implica, se compromete, se relaciona con el pobre en esos términos. O sea, lo que le estás haciendo al pobre, se lo estás haciendo a Dios. No es que afrentas únicamente al pobre, es que afrentas al creador del pobre, que no lo creó pobre, pero también es creador. ¿Veis ese grado de interrelación, de implicación de Dios con el pobre? Y yo creo que lo hace en primer lugar en el contexto de la sabiduría, ¿verdad? Con una intención disuasoria para que efectivamente la gente, el pueblo de Israel, se dieran cuenta que relacionándose con el pobre es muy importante. Porque nuestra actitud ante Él es, de alguna manera, directamente nuestra actitud ante el Creador, ante Dios mismo. Yo a veces pensaba como en una ilustración, algo que me venía a la mente como en el instituto, ¿verdad? Si hay un niño, un chaval, un pobre ahí, indefenso, inseguro, con miedo, atemorizado y todo, y verdad, el moving y todo el resto del instituto ahí a por él, y pegándole, insultándole, vejándole y todo esto, y de pronto viene un hombre extremadamente fuerte, uno de la UFC o alguien así grandote, y les dice al resto de chavales, lo que le hacéis a él, me lo hacéis a mí. ¿Verdad que yo me lo tendría muy en cuenta? Yo creo que hay esa idea aquí. Dios quiere ver que está absolutamente comprometido, que el pobre está en su corazón. Y veis que de alguna manera le está protegiendo. Está buscando que el resto de la sociedad, el momento de relacionarse con el pobre, se dé cuenta que está detrás Dios. Y que lo que le hacemos directamente al pobre se lo estamos haciendo a Dios. Eso hay que tenerlo muy, muy presente. Fijaros que también me sorprende que aparezcan en el mismo versículo los extremos. Como decía Alicia, ¿verdad? Ese Dios celestial, eterno, rodeado de ángeles, lleno de gloria y majestad, porque Dios es así. ¿Y cuál es el otro extremo? El pobre. Haced una búsqueda en internet, por ejemplo, poner Rey Felipe y puntos suspensivos. Y veréis lo que sale. ¿Con quién se relaciona el rey Felipe? Pues se relaciona con el alcalde, se relaciona con el presidente de la comunidad, se relaciona con el manda más de la Comunidad Económica Europea, con el presidente de Ecuador, se relaciona, ¿veis? Con la gente importante, con la gente de su nivel, de su categoría, de su estatus. ¿Veis cómo en este versículo coincide Dios y el pobre?
porque Dios así lo ha querido. ¿Veis cómo Dios se moja por el pobre? No le importa que su nombre aparezca aquí junto al ser más desvalido de la sociedad, que algunos les llaman los desechables de la sociedad. Seres invisibles que a veces parece que no estuvieran ahí. Dios nos dice, hermanos, lo que le hacéis a ellos, me lo hacéis a mí. Puedes pasar al siguiente. Dios legisla pensando en el pobre. Eso lo vemos claramente. Fijaros en Éxodo 22, inmediatamente después de los 10 mandamientos. Dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás usurero. No le vas a cobrar interés. Si tomares en prenda el vestido de su prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, escuchad esto, y yo le oiré. Esa es otra cosa muy interesante. Cuando él clamare a mí, el pobre, yo le oiré porque soy misericordioso. ¿Veis nuevamente esta legislación que tenía Israel? Sentido común, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita el pobre? El pobre necesita que le presten dinero. Necesita ayuda, necesita recursos, necesita que alguien le eche un cable para poder salir de esa situación. Dios dice, cuando tú le des dinero a él, no le cobrarás intereses desmedidos, no a la usura, no te vas a aprovechar de su situación. Yo soy el Señor tu Dios. Y el pobre, ¿verdad? Como no tenía nada más valioso que su propio manto, que su propio vestido, tenía que dejar en prenda. Y fijaros el grado de detalle y ese corazón misericordioso de Dios. Dice, y a la noche le vas a devolver el manto porque no tiene con qué cubrirse. Aunque te haya dejado en prenda, pero le vas a dejar a la noche para que duerma arropado, acobijado. Y si él clamare a mí, ¿veis el oído del Señor? ¿Dónde está? ¿Dónde está el oído del Señor? El pobre tiene un atajo al corazón de Dios. Y si él clamare a mí, yo le voy a oír, dice el Señor, porque soy un Dios misericordioso. Fijaros el otro versículo, y es tan interesante porque vemos ese avance, ese fluir, ¿verdad? ¿Qué viene después del pobre que está endeudado, que ha empeñado, que tiene que dejar inclusive su vestido? El siguiente paso, ¿sabéis cuál es? Tribunales, juicio. Le denuncian, le demandan, le reclaman vía judicial. Y este versículo de ahí dice, no pervertirás, no tuerzas el derecho de tu mendigo en su pleito. Nuevamente pone Dios el dedo en la llaga. Como veréis en el siguiente punto más adelante, vais a ver que eso ya estaba pasando en Israel. Al pobre le niegan inclusive un juicio justo. Se aprovechan de su debilidad, de su situación, y lo que hacen es sobornar a los jueces, comprarlos, para que el pobre inclusive pierda su causa en los tribunales. Y Dios ya les advierte claramente, no tuerzas, no perviertas la justicia. Y ojo, ¿sabéis una cosa? Este término es extremadamente importante en la Biblia, justicia. No la vamos a entender bien si no ponemos nuestros ojos en que tenemos que mojarnos por los pobres, tal y como Dios lo ha hecho, tal y como Dios nos enseña en su palabra. Justicia se deletrea cuidar al pobre.
defenderlo, estar por él, mojarse por él, auxiliarle, ayudarle, echarle un cable, así como Dios vemos que legisla pensando en él. Le has de prestar dinero, pero si le prestas no le has de cobrar interés. Eso no lo harás en mi pueblo, dice el Señor. Lo podrás hacer al extranjero, lo podrás hacer a él, pero al mío, al de mi pueblo, no. Así dice el Señor. Y si te deja algo en prenda a la noche, le has de devolver el vestido para que tenga con qué cobijarse. El año sabático, eso es otra maravilla. Cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No le demandarás más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión del Señor. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que a tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Fijaros, eso es legislar misericordiosamente. Ese es el corazón de Dios. Ese es el juez supremo del universo. Que a los 7 años, aunque el pobre hubiera estado endeudado, Dios les dice a aquellos a los que tenía que pagarles, tú le perdonarás sus deudas. ¿Os parece eso un perfil precioso de Dios? Imaginaos en esa situación, que de un día a otro tu deuda desaparece. Ya no la tienes, ya no tienes esa carga pesada sobre tus hombros que seguir llevándola más tiempo. Ahora hay una orden divina de remisión de esa deuda, de que se cancela, de que se suprime, de que ya no va a seguir sobre tus espaldas. ¿No es eso algo realmente maravilloso por parte de Dios? Como dice Santiago, ¿no? La sabiduría de lo alto. La sabiduría que es de lo alto es benigna. Esa es la bondad de Dios, es llena de misericordia. Ese es el segundo punto. Fijaros cómo Dios legisla, dicta leyes, pero veis cómo son leyes claramente de justicia social, que es la palabra que estamos usando ahora, para favorecer a la viuda, al huérfano, al pobre, al indigente, al menesteroso, al desvalido, para ayudarle a salir de esa situación. Fijaros, en el peor de los casos, el pobre tenía que venderse a sí mismo y al cabo de unos años también tenían que dejarle libre y salir con su mujer, con sus hijos, y les dice claramente el Señor: no tendrás tu corazón egoísta, le has de dar para que salga y reconstruya y viva en libertad y tenga una oportunidad de salir de ahí. Dios no quiere la pobreza y Dios ama con toda su pasión al pobre. Si queremos tocar el corazón de Dios, hemos de tocar primero el corazón del pobre. Iglesia, la Viña Núcleo Sans, en el pobre nos encontraremos con Dios, porque el corazón de Dios está con los pobres. Y ahora vamos a ver el siguiente. Fijaros los proverbios, qué interesantes, ¿verdad? Ya suelen centrar el pensamiento, las ideas, las canalizan, las encausan, suelen ser breves, suelen ser agudos, suelen ser a veces encantadores. Y este es una especie de puente, este proverbio, para pasar entre lo que Dios legislaba hasta el siguiente punto. Fijaros, nuevamente se vuelve a ver el mismo principio de antes: no robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en los tribunales, en las ciudades de la justicia, al afligido, porque el Señor
pobre y señor, los extremos. El ser más indefenso de la sociedad y el ser supremo por excelencia, juntos en el mismo versículo. El Señor juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Lo que tú le has hecho al pobre, Dios te lo va a hacer a ti. ¿Veis que se cumple de nuevo el mismo principio? Y ahora vamos a ver al siguiente. ¿Me puedes pasarla, por favor? Este es el tercero y último punto. ¿Realmente cumplió Israel todo lo que hemos visto hasta ahora? Los proverbios que decían: no ultrajes al pobre, porque al fondo estás ultrajándonos. No lo menosprecies, no lo humilles, porque lo estás haciendo al Señor. Tampoco en los tribunales los juzgues de una manera parcial. Dios ruge ante las injusticias contra el pobre. No hay mejor lugar, creo yo, en toda la Biblia que en el libro del profeta Amós, para darnos cuenta realmente de qué es lo que estaba pasando en ese entonces y cómo Dios reaccionó ante esta situación. Fijaros esa imagen impresionante de león, porque así lo presenta el profeta. Dios ruge. Pero ¿qué estaba pasando para poder entender la situación que estaban viviendo en ese entonces en Israel? Fijaros capítulo 4, 1, que yo creo que es una parte del libro que nos abre un poco los ojos a ver qué estaba pasando. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que exprimís a los pobres, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Fijaros qué frase tan fuerte, ¿verdad? Vacas de Basán. Era un tiempo no solo de riqueza, sino de opulencia. Las clases políticas, las clases de arriba, las que están en palacio, los poderosos de esa época de Israel estaban viviendo opulentamente. Tenían casas de piedra labradas, casas de marfil, camas de marfil, estaban usando los ungüentos más preciosos. Riqueza, opulencia, hedonismo, materialismo a tope. Y fijaros lo que estaban haciendo con los pobres. Estaban compartiendo su riqueza. ¿Estaba habiendo justicia social realmente? Lo contrario, los estaban oprimiendo, los estaban machacando, los venden, los oprimen, los quebrantan, los explotan, los arruinan, los vejan, los pisotean, los multan. Estas clases políticas, estos ricos de ese entonces, inclusive habían sobornado al poder judicial. Se estaban vendidos los jueces y en los tribunales el pobre perdía su causa, perdía sus propiedades, perdía su familia, porque en ese entonces estaba permitido vender a los seres queridos uno al otro, y encima, pueblo de Dios. No estaban, realmente se habían alejado completamente de lo que veíamos en la Escritura, donde dice: no torcerás la justicia, le has de hacer un juicio justo al pobre. Pues estos, lo contrario, habían sobornado a los jueces, practicaban el cohecho, los compraban para conseguir arrebatar a los pobres. O sea, estaban manteniendo su estilo de vida a costa de los pobres de la sociedad de ese entonces. ¿Qué va a hacer el Señor ante esta situación? ¿Se va a quedar Dios con los brazos cruzados?
cuando hemos visto que uno de los puntos es lo que les hacéis a ellos, me lo hacéis a mí. Eso dice el Señor. Por eso esa imagen, un león y las vacas, casualidad. Casualidad que salgan estas dos símbolos, estas dos figuras tremendas en el libro de Amós. Solo hay que seguir leyendo un poquito. El Señor tu Dios juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice el Señor. Estaban de camino los asirios. Como decía Alicia en esa panorámica que nos presentó, pueblo cruel. Esa es la palabra. Eran crueles. La guerra por oficio. Tremenda maquinaria de destrucción. Ya habían creado el carro, ya tenían máquinas de asedio, tenían arqueros, un ejército realmente muy profesional. Estaban acercándose para ser el brazo ejecutor del juicio de Dios contra aquellos que vendían a los pobres, que los ultrajaban, que los vejaban, que los menospreciaban, que no les importaba un pepino. Así juzgó Dios a su pueblo. Acuérdate de los pobres. Yo creo que realmente está clarísimo la dirección que tenemos que seguir. Está clarísimo las prioridades que tenemos que tener. Si los pobres son tan importantes para Dios, lo han de ser para nosotros. Lo han de ser para nosotros. Esa es la justicia. Dios es justo y ama la justicia, dice. Justicia quiero, dice el Señor. Si amamos lo que Él ama, hemos de amar al pobre. ¿Sabéis la palabra aporofobia? No sé si os suena. ¿Sí? O sea, la acuñaron hace unos años, inclusive creo que quedó de estas palabras que suelen escoger a fin de año, como la palabra del año y todo esto, pero es una palabra horrible. Aporofobia, fobia del pobre. Lejos, quítate. Inclusive os leo un proverbio para que veáis el tremendo realismo de la escritura. El pobre es odioso aún a su amigo. Esto está en la palabra de Dios. Todos los hermanos del pobre lo aborrecen. ¿Cuántos más sus amigos se alejarán de él? Eso es aporofobia. Pero me gusta más aporofilia. El amor, la misericordia al pobre. Yo creo que el Señor nos llama a eso. Eso es lo que Dios tiene por el pobre. Queremos tocar el corazón de Dios. Iglesia La Viña, Núcleo Sans. Toquemos primero el corazón del pobre. Y a mí me gustaría realmente, yo creo que hay personas que sienten que su corazón late más al unísono con el corazón de Dios, que tienen más esa misericordia, esa compasión hacia los pobres. A mí me gustaría realmente saber si hay personas aquí en medio nuestro que sientan más ese llamado a hacer justicia, a cambiar esas estructuras de poder
como las que existían en los tiempos de Amós, ¿verdad? Que en el fondo machacaban al pobre. Hemos de luchar contra eso. La iglesia se ha de posicionar ante eso. Realmente tenemos que estar con ellos. Tenemos que dar la cara por ellos. Y lo que nos tiene que motivar es eso. Que cuando lo hagamos, Dios estará ahí con nosotros. Porque Dios ama al pobre. Yo creo que hemos de orar para que realmente el Señor nos ayude de una manera práctica, de una manera muy pragmática realmente a dar esos pasos para llegar de una manera eficaz a este tipo de personas y realmente ser de auténtica y verdadera ayuda para ellos y ayudarles, acompañarles a salir de esa situación. Dios no quiere la pobreza, pero ama al pobre. Y creo que es lo que espera de nosotros. Que estemos a su altura. Que nos parezcamos al Señor. ¿Quién se hizo pobre? El Señor fue pobre. Su familia era pobre. Y aquí hay un dato interesantísimo realmente, donde se ve que también en ese punto donde Dios legisla para los pobres, también lo hacía en torno a él. Realmente José y María, cuando fueron a presentar al Señor, tendrían que haber presentado un cordero, pero no lo hicieron porque eran pobres. Y Dios, en su propia ley, permitía, ¿veis?, que presentaran un sacrificio más sencillo, los tórtolas, los palominos. ¿Veis cómo Dios no les deja fuera? ¿No tienes tú eso? Ah, tráeme esto. Al alcance de ellos. Si no, la misma familia del Señor se hubieran quedado, no hubieran podido cumplir ese requisito divino. Ese es nuestro Dios. No podemos fallar en esto. No podemos. Sería gravísimo. Así es que a mí me gustaría que oráramos por esta parte crucial de ese llamado que Dios nos ha hecho como iglesia a realmente mojarnos por los pobres. Señor, te agradecemos porque por tu palabra sabemos dónde está tu corazón. Si tú vinieras a Barcelona, Señor, habría que ir a buscarte en los barrios más marginales de esta ciudad, no en los palacios, no en los grandes bancos, no en las oficinas más importantes de esta ciudad, sino donde están los desvalidos, los menesterosos, los despreciados por esta sociedad. Ayúdanos a entender que el reino de Dios es justicia y que la justicia es cuidar de los pobres. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.